Hola, buenas noches, peras, manzanas y naranjas, acá desde la Capirucha. Me acompaña, como siempre, nuestro amigo Mario de Constanzo. No se vayan, va a haber información muy interesante. ¿Cómo están las finanzas del gobierno? Entre otras cosas. ¿Estarán bien? No. No, esas están peor. Traemos libros. Hasta drones hubo esta semana. Hasta drones. Está terrible. Así es. Ya están volando los murciélagos. ¿Sí saben ustedes que a estas horas aquí en el centro de la ciudad hay murciélagos? Y salen los murciélagos a dar la vuelta. Nos acompaña nuestro medioambientalista Nacho Loera. ¿De qué vamos a hablar, Nacho? Buenas tardes, vamos a hablar sobre un accidente ecológico en Tailandia y vamos a hablar un poquito sobre el tema de la tala ilegal en la área natural protegida del Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl. O sea, aquí enfrente de la Ciudad de México. A unos cuantos kilómetros de donde estamos nosotros. En el asiento de la Villa Tenochtitlan. ¿Es así? Sí, la mujer durmiente, ¿no? Bueno, el Ixtaccíhuatl es la mujer durmiente y el Popo pues, es un guerrero, ¿no? El Popocatépetl. Sí. También le decían Don Goyo. Don Goyo. Así le dice Loret de Mola, nuestro rival en los medios. No vas en los medios, güey, no vas a agarrarla por otro lado. Va a estar Julián Martínez Proa con este tema del sarampión, que pues ya es todo un peligro para la población, que yo hay algunas cosas que no entiendo. Va a estar Miguel Zulú, que anda en Campeche, está reporteando desde Campeche. Es que está hirviendo Campeche, pero además está hirviendo Campeche. Sí, ya hasta se enojó con Monreal, ya hasta Monreal se enojó con la gobernadora. Se llevan muy fuerte ya en Morena. Sí, ¿verdad? Sí, se llevan, tienen la manita pesada. Entre libros y dichos, pues parece que ya andan unos contra otros. Qué mal gobierno, el de Laida, qué mal gobierno el de Laida. Pero también, pues, hay que esperar hasta las elecciones y que la población busque otra opción. Porque, sin duda, pues, otros 6 años más de morenismo ahí en Campeche y pues ya, sería, digo, no más masoquismo, ya saquen a Laida. No, y el daño para la economía, ¿no? Están teniendo un daño gravísimo. Y va a estar el video de nuestro amigo Marco Mendoza, desde Tulancingo. Desde Tulancingo. Bueno, otro estado ahí en Hidalgo que tampoco le está yendo bien con Menchaca, ¿eh? Oye, esta semana tuvieron pero como si fuera cosa de todos los días, en un desalojo o algo ahí a la cooperativa Cruz Azul, balazos, y luego cuando están entrevistando, bueno, hubo 2 muertos o 3, acaba, o sea, espérense. ¿Sí? Normalizado completamente. Y hasta donde yo me quedé ese día, sí normalizado, como dice Nacho, la autoridad no contesta. Ya es cosa, pues grave, ¿no? Porque mira, casos como lo de Laida, aquí por ejemplo, ¿no? La jefa de gobierno que pide que no informen sobre las alcaldías donde hay más casos de sarampión, ¿no? Ya pidió que no hablen del tema de inseguridad. Imagínate qué pasa por la cabeza de estas personas. En nuestro programa del miércoles de Apocalíptico, presentamos una nota que la terrible Elenita nos trajo. Nos trajo una nota, Elenita, sobre cómo Clara Brugada le pide primero a los periodistas que no hablen de la violencia. Pero luego le pide a sus funcionarios que no nos alerten cuáles son las alcaldías con mayor problema de sarampión. Así es. Si mal no recuerdo, la nota que nos trajo Elenita decía que la Gustavo Amadero era la alcaldía con más incidencia de sarampión. Bueno, ahí está la Basílica de Guadalupe. Exacto. Ahí está el Bosque de Aragón, si mal no recuerdo. Entonces, pues son zonas muy importantes de la ciudad. La segunda era la Álvaro Obregón, sí, que es la zona de las Cañadas, la zona del barrio, del pueblo antiguo de Santa Fe. Bueno, es una alcaldía muy grande. Y la tercera, pues es donde todos venimos, es esta, que es la Cuauhtémoc.
Entonces, en lugar de decir, no estigmatice, no, la información es para tomar decisiones. Así es. Pues, ¿dónde hay que poner más centros de vacunación? Pues para empezar en esos lugares. ¿Por qué se da eso? Pues seguramente por la movilidad. ¿Por qué se da en la Gustavo Amadero? Pues por la gran cantidad de personas que vamos a la Basílica de Guadalupe. Entonces la respuesta de Clara Brugada fue, no informen. Es que ella aplica, creo que hay una canción, así, no es una canción, creo que hay una canción de esos grupos que a ti te gustan mucho, De Bad Bunny, ahora. que dicen, si no me acuerdo es que no pasó. Si no me acuerdo, si no pasa. Entonces, yo creo que eso, si no lo lees, pues no está pasando. Sí, no, entonces, por cierto que han aumentado también los homicidios aquí en la Ciudad de México. Sí. El miércoles, ¿usted está enamorado? ¿Qué? Esos suspiros son pasionales. Algo de haber hecho el miércoles. Sí, pero no. Algo de haber hecho el miércoles. Sí, pero no ¿te es por acuerdas? eso. Sí, pero no es por eso. El miércoles también hablamos del aumento de homicidios. Porque ahí en la Gustavo Amadero ejecutaron a 4 personas y las corretearon por las calles. Sí. Lo que pasa es que como esa es una ciudad, pues ya la megalópolis, contando Estado de México y todo lo que hay, son como 20 millones de personas de la megalópolis. Porque pareciera lejos Cuernavaca, pero pues de aquí a allá todo está poblado. O sea, es una carretera en los alrededores. O Pachuca parece lejos, pero está prácticamente pegado, porque está Tecámac y Ojo de Agua y todo lo que hay para allá. Que por cierto, qué bonito es Pachuca, pero qué mal gobernador tiene. Entonces, la megalópolis, Naucalpan, todo lo que. Pues 4 homicidios pareciera que no se notan. Pero andaban correteándose por las calles de la Gustavo Amadero. Sí, ya aparece el oeste. Sí. ¿No? ¿Y la Nápoles cómo está? No, esa todavía está tranquila, aunque debo decir que ya están dando casos de robo de autopartes, fíjate. Sí. Sí, yo meto mi carro en las noches y todo lo que funcionamiento, pero ya están dando casos de robos de autopartes En la Nápoles. en Anápolis. ¿Y eso qué es fifi? La Nápoles no está bien. La Nápoles, Sí, no. ahí por la Nápoles, ¿qué está? Bueno, está el World Trade Center. Está el Palomino, está el Palomino. Está el Palominos donde hacen. La carne es buenísima, Sí. pero hacen unas crepas que es azúcar revuelta con azúcar. No. Es que a mí me ofrecen y no me puedo negar, güey. No, es muy buen restaurante. La verdad es que el Palomino es muy Y la carne, tienen Yo carne creo seca, que carne no hay oreada, le mejor dicen. carne en México en general que la del Palomino. Habrá ¿Eres tú gustos. también eres accionista? No, pues sí voy muy seguido, la verdad. Hay 2. Hay dos. Que yo sepa, hay 2. Uno está ahí en Insurgentes y el otro está en Palmas. Sí, yo pues, el de Insurgentes, has de saber que en la pandemia podías encargar, entonces te llevaban, y yo pues vivo a 3 cuadras ahí de ¿Ya no saliste? ¿Tú no Palomino. saliste? ¿La pandemia no saliste? No, pues ya casi no salía. No, pues sabes. Bueno, ya fue mucho chacoteo y poca información. Mi querido Mario de Constanzo. Fíjate cómo quiero a Miguel Zulub. Te iba a decir Miguel Zulub. Mi querido Mario de Constanzo. ¿Qué nos traes? Bueno, a ver, se ha estado hablando mucho, o incluso ha sido nota en los medios, casi cada mes, y Morena lo festeja mucho, que están aumentando la recaudación, ¿no? Y Ellos que dicen eso, ¿no? alcanza cifras históricas y que el SAT reporta que crece, porque pues hay más gente que está pagando impuestos, que se acabó la corrupción, que ahora pagan las grandes empresas, y vale la pena hacer algunas precisiones, ¿no? Hay que hacer algunas precisiones porque lo vuelven a celebrar. Yo te diría 2 cosas, primero. Primero, ¿por qué se debe esto o a qué obedece? Pues a que han subido impuestos. Sí, Esa es la primera que causa. entraron en vigor ahora en enero, gracias al voto de Morena, entraron en vigor. Los ingresos, acuérdense, los votan los diputados y los senadores. Entonces los impuestos aumentaron gracias a sus senadores y diputados de Morena. Si usted conoce uno, dele las gracias. Dígale gracias por subirnos los impuestos. Pero el mexicano está en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque por un lado le suben impuestos,
tiene que pagar incluso precios de las cosas más altos, como por ejemplo está haciendo el caso de los refrescos, porque mentira que bajó su consumo, ¿eh? Esto le pegó a la canasta básica alimentaria o a la canasta alimentaria y, por ejemplo, en el mes de enero, la inflación general que reportó el INEGI fue de 3.8%, pero el crecimiento de los precios de la canasta básica alimentaria fue de 5.2%. O sea, creció más. ¿Por qué creció más el índice? Pues por el impacto que tienen los IEPS, que sí subieron, ¿no? En el bolsillo de las personas. Obviamente, estos IEPS, pues implican una mayor recaudación y hay un incremento en los ingresos. Y si yo te diría, pues a lo mejor ahí dice, pues el gobierno va a tener más dinero para, pues pagar educación, para invertir en salud, para cuidar el medio ambiente. Ahí viene la parte fea. O sea, tenemos más ingresos porque cobran más impuestos. O sea, no porque le cobran a más los impuestos ni porque cobran mejor los impuestos. Sencillamente incrementó la recaudación porque hoy hay aranceles para los productos chinos. Así es. Y porque hoy le cobran a usted más por beber refresco, por depositar en el banco, por fumar, por ahorrar. Por ahorrar. En la tasa de retención de tu ahorro de los impuestos que tú tienes a tus rendimientos, también le aumentaron casi al doble, de 0.5 a 0.9%. Entonces, por eso cobran. Pero no lo gastan bien. Pero no lo gastan bien. Es lo que tú nos estás diciendo. Así es, porque estamos en el peor de los mundos. Gastan mucho más de lo que recaudan. Es decir, nos endeudan. No importa que ellos sigan recaudando porque le están sacando más dinero a los contribuyentes, pero no solo eso, sino además gastan mucho más que lo que recaudan. Es decir, supónse que a algún jefe de familia, ¿no? Pues le duplican el sueldo, ah, qué padre, ¿no? Pero él cuatriplica sus gastos. Entonces, pues sigue endeudándose. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, si tú dijeras, se están endeudando para comprar vacunas, o se están endeudando o gastaron de más porque construyeron muchos hospitales o escuelas, no. Lo que pasa es que ese gasto de más, que es mucho, por ejemplo, en el 2025, el gasto del gobierno fue de 7.8 billones de pesos del gobierno federal. Y solamente tuvieron ingresos por casi 6. Ah, pues qué altos ingresos, pues sí, nomás que gastaste casi 2 billones de pesos más. Eso es el famoso déficit. Es el 2025. Entonces, este famoso déficit que es, pues es el endeudamiento que ha hecho que además, pues debamos más cada día. Entonces, ¿En ese gasto estás incluyendo el pago de deuda o no? Aquí estamos incluyendo el pago de deuda, que es una fuente muy importante del gasto. Estamos incluyendo los subsidios, por ejemplo, a la operación del Tren Maya, todas las aportaciones que se le han dado a Pemex, que por ejemplo el año pasado fueron 329 millones de pesos. Es decir, fíjate, Pemex le aportó, o el IEPS, aquí se ve muy claro. El gobierno el año pasado recaudó por IEPS como 400,000 millones de pesos. Poquito más de 400 por IEPS de gasolina. Pero le dio a Pemex 392,000 millones. Entonces, lo que tú pagaste de IEPS cuando cargaste gasolina fue para aliviar a Pemex. No, resulta no para escuelas. No para escuelas, para medicinas, o para una buena carretera, no, o para invertirlo en una planta tratadora de agua, o que nos permita tener agua más barata, o para construir una planta de CFE. Así es. Por eso digo que el contribuyente está en el peor de los mundos, porque paga más y sus impuestos no se van para lo que le pueda servir al contribuyente. Aquí se fueron para Pemex. ¿Cuál fue el resultado de Pemex?
que produce Pemex menos petróleo, que le debe mucho más a sus proveedores y que por lo menos en la información que hay publicada hasta el tercer trimestre del año perdió 61 mil millones de pesos. Entonces, pues es como si tuvieras un hijo flojo estudiando en la Sorbona de París, ¿no? Pero que además no va a la escuela. Y exactamente. Entonces, ese es lo malo para el contribuyente mexicano. Y el gobierno puede decir, pues sí, recaudé mucho. Pues sí, porque tú estás pagando impuestos más caros. Mire, por cierto, ya que estás diciendo eso, Elenita nos trajo esta plana de El Universal. Y aquí vienen obras que fueron presupuestadas con un costo y resultaron con otros. Y te voy a poner dos ejemplos. Ujú, La refinería Olmeca, ujú, que es Dos Bocas, fue presupuestada en 160 mil millones de pesos. ujú. Y resulta que va en 378 mil millones de pesos. Y la otra es el Tren Maya. Fue presupuestado en 120 mil millones de pesos y va en 555 mil millones de pesos hasta ahorita. Ujú. Son dos ejemplos de lo que tú dices. Así es. Pero incluso estás gastando de más. Tienes gastos no previstos. Y nada más para incluso ejemplificarlo con lo que aquí publican. De eso estamos hablando, pues obviamente de años anteriores, ¿no? De este 2024, 2022. Pero imagínate que aquí ya estamos hablando solamente de estos dos proyectos de casi 1 billón de pesos. Cuando tú habías previsto gastar, pues apenas 280,000. Cuando tú tienes un proyecto, una obra en la que te gastas 3 o 4 veces más, pues primero tienes que desembolsar más. Y luego para amortizar ese proyecto, para hacerlo rentable, pasa mucho más tiempo. Nada más que el problema es que esto es con dinero de los contribuyentes, que en teoría estamos pagando impuestos para tener mejores calles, para tener carreteras en buen estado, pero yo no puedo gastarme en bachear una carretera si le tengo que meter más a la refinería o al Tren Maya porque no tenía previsto gastar tanto. Sí, ¿no? Y además, este dinero no se convierte en productivo, Exactamente. porque el Tren Maya no está trayendo desarrollo, está trayendo gasto. Es un elemento todavía más adicional. Entonces quiere decir que gastaste 3 veces lo presupuestado y además no te está rindiendo. O sea, son dos efectos. Ahora, imagínate 1 billón de pesos en obras en los estados, lo que hubiera significado. Es lo que te digo. O sea, pudimos haber repavimentado todas las carreteras del país. Pero fácilmente, güey. O te puedo decir otras cosas, o sea, pudieron haber arreglado problemas de suministro de energía en muchas partes. O obras de infraestructura hidroagrícola, por ejemplo. Sí, claro. Esta semana, allá en mi tierra, en Saltillo, Coahuila, empezaron a liquidar a los trabajadores de CONASA. Me salió una nota en un medio de allá, en Zócalo, que estaban liquidando a la gente en CONASA. Y vi algunos comentarios y decían, es que no hacía nada. Entonces, vuelvo a insistir con el tema de CONASA. Los 6 años de López Obrador, más el de la presidenta Sheinbaum, le quitaron presupuesto a CONASA. Sí, ¿Qué era ¿te acuerdas que CONASA? mucho Sí, lo lo estuvimos diciendo vimos? cada año. La Comisión Nacional de Zonas Áridas. Los campesinos más pobres de este país, los de la lechuguilla, los de la candelilla. La lechuguilla es una planta donde saca fibra que se talla, se hace la fibra, sirve para los cepillos, a veces que usted ve, son de fibra de candelilla, de fibra de lechuguilla. Y la candelilla es una cera Ok. que se tiene que quemar en medio del desierto, imagínate 50 grados, la ponen a hervir con ácido sulfúrico, con ácido cítricos, imagínate. Pues todo ese dinero se lo quitó para llevárselo a tirarlo al Tren Maya. Eso fue lo que hizo López Obrador. Y ya cerraron CONASA.
ya, lo terminaron. ¿Qué tanto beneficios llevó al campo de lo más profundo? Dices, de ese billón, porque me Sí, quedé claro. con la cifra que tú dijiste, tiraron 1 billón de pesos. Eran 800 millones, 900 millones. Imagínate cuántas conazas caben ahí. Exactamente. Y estamos hablando de 2 proyectos. 1,500 conazas caben ahí. Ya ni siquiera estamos metiendo por los otros que fracasaron, por ejemplo, estas sucursales de Banco del Bienestar, que se construyeron, se les dio dinero y que realmente no han servido. No, para nada, güey. Ese es otro proyecto. Bueno, el gran fracaso del INSABI, Las universidades. en las universidades. Al INSABI le destinaste, mientras vivió, poco más de 300,000 millones de pesos. Al Insabi, Al INSABI. que es el sistema. Acuérdense que terminaron, perdón por hacer estas historias, pero este país está cambiando tanto que hay que decirlo. Terminaron con el Seguro Popular, metieron el Insabi y ahora estamos en esa cosa que mal maneja este tipo, el Robledo, que se llama Indian Star. Y bienestar. Bueno, no sé si la maneja él, pero No, bueno. la maneja otro, pero lo que pasa es que Soy no maneja nada, o sea, ojalá y manejar al menos su vida, pero no ha habido ni siquiera el efecto. Acuérdate que el propio INEGI, Coneval, reportan 44.5 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Sí, sí. Entonces, y esto ha sido un gran fracaso tanto del INSABI como del IMSS Bienestar, que quiso parecerse al viejo IMSS Bienestar que alguna vez existió, pero que nada se Que parece. era IMSS-Complamar, Así es. que tenía un objetivo distinto. Exactamente. Entonces, ahí nos gastamos otros 300,000 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, si le vamos sumando y le sumamos todavía, por ejemplo, el tema de todo lo que se le ha dado a Pemex y no ha respondido, y no tanto porque no se le dé dinero a Pemex, necesitamos un Pemex fuerte, pero hay que cambiar la estrategia. Si se me agujera el tanque de gasolina y yo le quiero echar más gasolina, pues se me va a estar cayendo. Primero arreglo el tanque y luego le echo la gasolina. Bien, entonces, subieron los impuestos, por lo tanto cobran más. Por lo tanto era falso lo que decía Hacienda de que iban a bajar los consumos de los refrescos porque había más impuestos. Todos dijimos, eso es falso, ¿verdad? No va a pasar. Le va a sacar más dinero a la gente. Segundo, eso que recaudan, gastan más. Lo recaudan porque el consumidor paga más. Pero gastan mal, ¿no? Sí, gastan mal y gastan más. Más de lo que tienen. Mucho más de lo que tienen. Por eso es que la deuda ha ido creciendo y de seguir así, la deuda va a representar más, puede llegar a representar hasta más del o el 60% del producto. Hoy ya representa 54, 55%. Hoy, ¿por qué? Pues porque recaudo mucho, pero gasto mucho, mucho, mucho más. Nos vamos a un corte comercial. No, nos vamos con Miguel Zulub desde Campeche. Amigas y amigos, es un gusto poderles saludar como cada semana en este programa con peras, manzanas y naranjas. Hoy quiero compartirles que en la semana que inicia 2 temas serán los que estarán destacándose dentro de la agenda legislativa. El primero es lo relativo a la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Esta reforma ya ha sido aprobada en el Senado de la República y desde el día jueves ya se encuentra en poder de la Cámara de Diputados la minuta para poder dar continuidad al proceso legislativo. Esta minuta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para que de forma unida sus integrantes puedan dictaminarla. Quiero decirles que en esta materia existe una iniciativa de parte de Alma Carolina Vigiano Austria y Rubén Moreira Valdés para que esta reducción de 48 a 40 horas se dé mediante 5 días de trabajo y 2 días de descanso. Es además una iniciativa que pretende también que se otorguen estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas al momento en que empiece a implementarse. Por otro lado,
También, después de que desde finales del año pasado e inicios de este año se ha hablado de una reforma laboral que está construida no desde los partidos políticos o desde la oposición, sino desde el poder, a conveniencia, parece ser que el día martes finalmente se estará recepcionando la iniciativa de reforma electoral que ha venido anunciando el gobierno de Morena. Es una reforma que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, atenta contra la democracia. Pretende que desaparezcan los partidos políticos, pretende eliminar a los órganos electorales locales, pretende eliminar cualquier tipo de financiamiento público hacia todos los partidos políticos, que eso representa un grave riesgo para que los recursos provenientes de operaciones ilícitas, del crimen organizado, puedan tal vez interferir en los procesos electorales. Es una reforma que pretende centralizar toda la toma de decisiones en materia electoral y esto prácticamente atenta contra el federalismo, pero lo más importante, es una reforma que pretende eliminar la participación ciudadana directa en los procesos electorales, que es un logro que se dio prácticamente durante mucho tiempo. Estaremos atentos tan pronto llegue la iniciativa, estaremos analizando y estaremos compartiendo con ustedes cuáles son ya en concreto esos puntos específicos que habrá que ver con mucha lupa y habrá que ver cuáles serán sus efectos y alcances en nuestra democracia en México. Les vemos el próximo sábado y esté atento también a todos los espacios que hemos también diseñado conjuntamente acá con nuestros amigos Rubén Moreira Valdés, con Mario Di Constanzo, con Julián Martínez Proa y desde luego que con nuestro amigo Nacho Loera, compartiendo con ustedes información siempre de mucha importancia. Nacho, ¿qué nos traes tú de tus broncas medioambientales? Vamos a hablar sobre un accidente que sucedió hace poquito en Tailandia, que es el hundimiento de un buque de carga que por causas desconocidas, no se saben, se hunde en los mares de Tailandia. Es un buque con bandera panameña, pero cargaba 14 contenedores, bueno, muchísimos más, pero de entre esos 14 contenedores que contenían materiales peligrosos. El problema fue que estos contenedores pues, se fracturaron, tenían fugas y se liberó pues petróleo al océano. Hay una mancha de combustible de petróleo de varios kilómetros en la superficie marina cerca de las costas de Tailandia. El barco se llamaba Sea Lloyd Arca Sea Lloyd. Y pues es un grave problema ahorita que se está intentando controlar. Ya se han desplegado estas como cercas que usan con boyas para que como el combustible flote en la superficie del agua, pues para contenerlo. Es menos ¿no? pesado que el agua. Ajá, entonces flote pues para contenerlo con unas tipo cerquitas, ¿no? Entonces ahorita pues está trabajando la Marina Real de Tailandia en controlar ese problema. Pues qué implicaciones ambientales tiene. Pues ya sabemos que el petróleo contiene pues obviamente compuestos tóxicos en sí que pueden afectar pues a la vida marina, a los corales, a los moluscos, a otros organismos microscópicos que inclusive no vemos. A las aves marinas, es normal cuando pasa este tipo de accidentes que vemos las imágenes de las aves cubiertas de petróleo, obviamente tóxico, que también pues aísla, pierde ese aislamiento térmico que tienen las aves al quedar cubiertas de este crudo, lo que pone en riesgo pues obviamente su supervivencia y que obviamente pues al viajar miles de kilómetros también puede afectar manglares, arrecifes, pastos marinos, etcétera, ¿no? Y generar daños que inclusive pueden ser irreversibles. Entonces, pues este accidente sucedió en la parte tropical con alta biodiversidad de Tailandia y pues ahorita están trabajando equipos expertos submarinos para ver si no hay más contenedores que tengan fugas y en caso de tenerlas, ver cómo poder pues controlarlas y sacar esos contenedores porque los contenedores con el tiempo pues se van a degradar, se van a oxidar y pueden generar otras fugas mayores que son más difíciles de controlar, puesto que los contenedores ya están debajo del agua sumergidos, ¿verdad? Ups. Sí. Se parecen a los del Tren Maya, güey. Pero además, sí, exactamente. Pero además, ¿quién sabe qué habrá en los mares de Tailandia hace muchos años? Pues por ahí se desaparece un avión.
¿Te acuerdas que luego nunca encontraron y que El de aparecía Malasia el Airlines. de El China, Malasia, sí, creo que era Malasia, sí, Malasia o Airlines. Taiwan Airlines, alguno de esos, pues por ahí desaparece. Oye, y en las cercanías, ¿qué nos pasa en el Iztaccíhuatl? Es muy interesante, es una nota que sacó Animal Político sobre pues el peligro que corren los guardabosques que protegen esta área y los alrededores. Ha habido ya 4 asesinatos. En el 2024 asesinaron a 4 guardabosques que estaban protegiendo el área natural Iztaccíhuatl Popocatépetl, que es de hecho la más antigua de México. Se decretó en 1935. Y pues muestra el grave problema que hay, que tienen las personas que defienden la tierra y el medio ambiente, sobre todo en tierra, en campo, por así decirlo, por parte de grupos del crimen organizado o que talan ilegalmente árboles. Se cree que hasta el 70% de la madera que consumimos en México es ilegal, viene de fuentes ilegales. Y se estima que es un negocio muy grande de hasta 97,000 millones de pesos, todo lo que es el negocio de la tala ilegal de madera en México. Y para ponerlo así una cifra rápida, un pino real, que en su nombre científico es Pinus montezumae, que se encuentra en esa área, se puede vender de 5,000 a 7,000 pesos. Entonces es un negocio lucrativo. Los 1,000 pinos son 7 millones de pesos. Sí, o sea, es un negocio muy, muy lucrativo. Entonces, pues bueno, eso es un grave problema. Y además que pues hay gente que está perdiendo la vida. Ha habido ya 4 casos que ninguno ha tenido ninguna... no hay nadie en la cárcel, No se ha sancionado. Sí, está estacionado. Los casos no se ha hecho justicia por esos asesinatos de estas personas que están defendiendo esta área de los bosques de México. Y pues bueno, es un problema terrible que cuesta vidas y que aparte nos está costando nuestra naturaleza. El día miércoles que platicamos de esto, les decía yo que hay unas escenas por ahí en las redes donde unos alpinistas que están yendo al Iztaccíhuatl son correteados por un grupo de gente. Pues al parecer o no al parecer, según lo que ellos dicen, asaltantes. O sea, lo que llama la atención, Mario, tú y yo que vivimos en esta gran ciudad, es que el Iztaccíhuatl lo vemos desde aquí. Digo, cuando no hay mucha contaminación. Yo subí una vez a las faldas, acampé ahí. Y es pues impresionante. O sea, hay unos pinos gigantescos, algunos de 200 años, que necesitas hasta 4 o 5 personas para poder abarcar su circunferencia. Que están ahí. Es impresionante. Antes de que México era México. Sí, literalmente. Y es unos bosques, unos árboles, pero gigantescos. Es impresionante. Es un lugar muy, muy bonito. ¿Y qué hace el gobierno? Yo estoy molesto con el gobierno. Es que no hace nada y ya es un negocio adicional para el crimen organizado. O sea, sí, el problema es que ya esto está cayendo. No es a lo mejor una persona que vive por ahí, que quiso ir a cortar leña y que a lo mejor dijo, bueno, leña ahí para su tumbo jacal. no, no, es crimen organizado. Sí, el mejor ejemplo es Michoacán, por ejemplo. Exactamente. Y la Jusco es un problema igual. Ojalá y presentemos un punto de acuerdo por ahí esta semana para la protección del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. Ahí está el paso de Cortés, ¿sabías? Ahí está el paso de Cortés. Por ahí pasó Cortés, pasa por en medio de los volcanes. Exactamente. Y que bueno, valga comentar, esto es uno de los temas en donde dice la gente, a ver, estoy pagando más impuestos, pues que lo cuiden. Pues claro. Y aquí el problema es que yo estoy pagando más impuestos y a esas actividades les han reducido el presupuesto. No, y que además, si cortas un árbol, pues por algún lugar lo vas a bajar, no que se quede el árbol allá. Exactamente. O ya hagan la mesa. Sí, y con esta cantidad, con este volumen de madera, pues se me hace muy difícil que las autoridades no puedan detectar a los camiones, porque obviamente los bajan en camiones donde bajan árboles de 6, 7, 8, 10, 20 metros, ¿verdad? Cortados, es imposible que no. Bueno, el miércoles aquí en Avenida Constituyentes, ahí se volteó un camión con troncos. ¿Sí? Duraron toda la noche moviendo los troncos, tuvieron que llevar grúas. O sea, es un tema mucho más difícil. Sí, no es como que lo puede hacer en muchas y que se crecía sin que nadie se dé cuenta. Sí, me bajé con una piedrita que no debía haber traído. Pues no es eso. Pero bueno, le dices algo a los secretarios y te salen como Zoé Robledo diciendo que el que tuvo la culpa fue Calderón. Sí. Uh-huh. O sea.
Viene por acá nuestro amigo Julián Martínez Proa. Le agradezco mucho a don Ignacio. ¿Cómo le fue ayer, don Ignacio? Bien, bien, ya pues fue el ingreso, mi ingreso a la Academia Nacional de Arte de Historia y Geografía. Pues fue un evento muy bonito. Le presenté ahí pues mi texto de entrada, mi discurso de entrada a la academia. También el documental, mi documental Return Salvando a las Tortugas, que pueden ver también en YouTube. Fue muy bonito y pues estoy muy agradecido con la academia, con la presidenta de la academia. Fue una gran ceremonia. ¿Y cómo va con el video? Con el corto documental. Bien, hasta ahorita lleva un premio a mejor documental es un festival que se llama Silver Wings International Film Festival, y ahorita lleva 6 selecciones oficiales. Todos son en este caso, de festivales internacionales. Y ¿El de Paco Lezama también? El de Paco Lezama también. Entonces estoy esperando. Es una broma aquí, estudiantil. Exactamente. Entonces estoy esperando a que lleguen notas. Pues todo el año van a estar llegando notificaciones. En una semana salen también otros y pues ver. Ojalá que llegue. Ojalá que le vaya bien y que llegue más lejos. Bueno, pues, ¿dónde lo podemos ver? Lo pueden ver en YouTube. Ahí está disponible. Pueden buscar Returns Salvando a las Tortugas. Ahí les va a aparecer. Y también pueden entrar a mis redes sociales, que les aparecen aquí abajito. Y ahí pueden entrar. Ahí en mi perfil hay un link. Le pican ahí. Y ahí sale. Y nada más de nuevo. Y ya. Eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. 2 libros esta semana, mi querido Mario de Constanzo. El primero, La violencia vino del norte, Carlos Pérez Ricard. No les leo todo, pero dice en su contraportada: el mar de sangre es generado por un río de arsenales estadounidenses. Cada año entre 72,000 y 258,000 armas cruzan hacia la frontera hacia nuestro país. La tormenta no se gestó en México, sino al otro lado de la frontera. Fue allá donde se desmanteló el sistema de control. Fue allá donde se vendieron las armas que aquí matan. Fue allá donde actúan cabilderos, quienes lucran. Eso dice: la violencia vino del norte, revela el factor decisivo detrás de la catástrofe que desde 2017 padece México, que es la política armamentista de los Estados Unidos. Es un libro de estudio de este señor Carlos Pérez Ricard, que escribe en algunos diarios importantes del país. Está muy interesante. Es un libro muy profundo. Ahí está. Y el otro es un libro de tus cuates. Se enojaron, se despeinaron. Este libro tiene además, pues, que es una entrevista de Jorge Fernández Menéndez, que es uno de los grandes periodistas de este país, a Julio Scherer Ibarra. Y es... Ni venganza ni perdón. Sí, la verdad es que, a ver, ha estado sonando mucho. Yo ya lo empecé a leer, tengo la versión electrónica. Y obviamente, aquí lo primero que llama la atención es que quien lo escribe o a quien lo entrevistan o uno de los dos autores, Julio Scherer, pues fue el consejero jurídico de la presidencia. Y pues ciertas revelaciones que hace que a mí sí me parecen graves, ¿no? Una de un tema pues que a lo mejor no es nuevo, que también se ha hablado mucho, que es el tema del huachicol fiscal, en donde Julio Scherer, señala que hay pues toda una serie de investigaciones, análisis, información, estudios, informes, de que pues quien fuera en ese momento vocero del expresidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, a quien yo conozco perfectamente, y sí, olvídense de su cartita, si es capaz de eso y más, pues estuvo íntimamente ligado con quien fuera el rey del huachicol, Sergio Carmona, que es un personaje delincuente que matan en el 2021 en Monterrey, lo asesinan, y que bueno, él platica en estas páginas, creo que la página 252, y en adelante, cómo pues la presencia y él acerca
a este personaje, incluso a Palacio Nacional. Él lo comenta, Scherer, y obviamente cómo a partir de esta relación se da el financiamiento de recursos pues de procedencia ilícita al financiamiento de campañas de Morena. Es una parte. Otra parte que también le va muy mal a Ramírez Cuevas, que el otro día alguien se equivocó y le puso Ramírez Cuellar. No, es Ramírez Cuevas. Cuevas. Ese es Ramírez Poncho. Cuellar, este es Poncho Ramírez Cuellar. Muy activo, Poncho. Yo no concuerdo, ya se ha visto en las redes que no concuerdo mucho con Poncho, pero yo le tengo que reconocer que Poncho Ramírez Cuellar es muy activo. Sí, es trabajador. activo, es trabajador. Yo diría que es de lo muy, muy poco bueno que le queda a Morena, pero bueno, fuimos compañeros en el Barzón. ¿Te acuerdas de los caballos? Son los que tienen Que cuatro patas. unos Ah. que meten a la cámara. Ah, sí, tú metiste uno. Y Poncho. Y los dos. Y claro, o sea, entonces salud el día que Pero, a ver, la serie Mi pecho no es Mi bodega. pecho no es bodega. Yo con Poncho Ramírez Cuellar he tenido enfrentamientos verbales, no de los otros. Pero sí le tengo que reconocer que sí es muy abusado. O sea, es movido, es Sí, pero no se juntaban contigo, pues tú te juntas con puros abusados. no, pero bueno, no es. Bueno, regresémonos a estos cabrones. Sí, Ramírez Cuevas, que todo un entramaje que hizo para el tema de la doble liquidación, digamos, a los extrabajadores de Luz y Fuerza, Del SEME. del sindicato, del SME. Del SME. Aquí está la fuerza del SME, me acuerdo que gritaban. Aquí se ve. La fuerza del SME, ¿no? Bueno, que muchos de ellos cobraron doble liquidación, de ahí agarró una pizcacha, y hizo operación política, ¿no? Tú recordarás que le dan al instituto, para devolver al pueblo lo robado, la obligación o la atribución de pagar algunas liquidaciones y pensiones de los extrabajadores de Luz y Fuerza. Muchos de ellos o ya habían sido liquidados o habían tenido un cierto finiquito, más allá de que si fue justo o no, el hecho es que pues vuelven a darle a muchos, y de ahí agarra una pizcacha, y también se va un poco contra Bartlett, ¿no? Contra Que Don Manny. exactamente, pero no por haber tirado el sistema, sino porque, pues un poco dice él, que le calentaba la cabeza a López Obrador con la parte más radical del tema eléctrico, ¿no? Que era de los radicales, ¿no? Y además debo decirte también que ese comentario yo lo había oído de otras personas. Yo al principio, cuando empezó la administración, de repente hablaba con Poncho Romo, ¿no? Me hablaba Poncho Romo para preguntarme una cosa y nos reunimos 2 o 3 veces. Y a Poncho le pasó lo mismo. Sí. Es decir, Poncho tenía cierta postura sobre el tema energético y llegó Bartlett a Y le moverlo puso todo, la madre. y le puso. En aquella época, ya nada más agregando el pecho no es bodega, los radicales eran Nale y Bartlett. Que además a Nale la mencionan en el tema energético. Y también tú recordarás que Bartlett hace todo un pancho para unos gasoductos Sí. que lo estaban robando, que los neoliberales habían Que los contratos y Sí, todo sí. eso son. Pues no, al final acabó pagando más el chistecito de Bartlett, y eso lo refiere el propio auditor superior de la Federación. Entonces, bueno, ahí hay unos chismes palaciegos interesantes. Yo he leído una parte, no, me lo regaló ayer don Ricardo. Rick, me lo regaló ayer. Ricardo. Es otra broma. Ricardo, Sí, no el otro no, Ricardo. No, el otro no. No, bueno, fuera. No, acá Rick, también es una broma aquí entre nosotros, la de Rick. Es decir, no, estás en las redes, hermano, ¿eh? Bueno, me lo regaló ayer, antier, me lo regaló. Y he leído pedazos. Por ejemplo, aquí viene la versión del general Cienfuegos, que me parece muy creíble, la que viene aquí, del general Cienfuegos. Viene lo del atentado contra García Harfuch, que también me parece muy, muy interesante. Viene estas partes que tú has comentado, pero Jorge Fernández en su prólogo pone al principio, luego un párrafo
pequeñito de 4 o 5 horas, me tardo en leerlo. Dice, una de las mayores tragedias que ha vivido México es la polarización, llevada al enfrentamiento irracional, a la descripción del adversario como enemigo, a la visión de un país dividido en buenos y malos, y a la no aceptación de que compartimos una historia, entre paréntesis, la cual también es manipulada en el discurso y la narrativa polarizadora. Un territorio, unas familias, unas amistades, unos valores, un futuro común. Ese parrafito, bien vale el libro. Ya todo lo demás, bueno. Sí. Está circulando como todo en este país ya de manera ilegal, ¿verdad? Está circulando de manera ilegal. Aquí lo tengo. Yo espero este fin de semana, o sea, mañana, que es el día que tiro yo la flojera, por no decir otra cosa, terminarlo. Y le recomiendo este otro, que la violencia viene del norte. Y la revista Nexos, que es una gran revista, en el mes de febrero, Nuestra Violencia, que es un diálogo muy, muy interesante entre Lisa Sánchez, Héctor Mauleón y Eduardo Guerrero en Nuestra Violencia. Héctor Mauleón, Eduardo Guerrero, los hemos tenido de conferencistas en el PRI, y son formidables. Y con Héctor y con Eduardo los admiro a los dos, pero más con Eduardo, pues he tenido más plática con ellos. Son expertos en materia de seguridad. Bueno, ya nos vamos. No, perdón. Don Julián Martínez Proa, cuéntenos qué pasa con el sarampión. Yo lo que te puedo decir es que vi a el señor Zoé Robledo, hijo de un hombre muy brillante en este país, Eduardo Robledo. No me gustó que sacara una gráfica hablando del sarampión y que le echara la culpa desde Porfirio Díaz para acá. O sea, me pareció que el intelecto de las y los mexicanos no puede ser burlado de esa manera. Pero aquí está nuestro reportero jurídico estrella, don Julián Martínez Proa, que viene desde el meridito Ciudad Acuña. Cuéntenos qué pasa con el sarampión. Bueno, pues hay una grave crisis en el sistema de salud, que se traduce en muchas cosas, entre ellas el sistema de vacunación nacional. Y bueno, ¿qué provoca esto? La llegada de enfermedades que creíamos pues erradicadas en el país. Resulta que el sarampión, esta enfermedad que surge alrededor del siglo IX, que es una evolución de la peste bovina hasta que pues logró transmitirse a humanos, pues lo principal que causa son erupciones en la piel, tos, fiebre y puede llegar a causar hasta la muerte, generalmente en personas menores a los 15 años, o sea, nuestras infantes. Bueno, pues resulta que ayer el Universal sacó una nota sobre el sarampión. Nos dice que en 40 días van más de 2.400 casos de sarampión. Esto en un periodo reportado del 1 al 9 de febrero del 2026, o sea, solo en 40 días, 2.400 casos de sarampión en México. Los casos confirmados, pues son 2.467 por la Secretaría de Salud. En su comparativo con el 2025, que es cuando surge este brote, que se registraron 6.432 contagios. O sea, estos casos de los 40 días representan una tercera parte de la totalidad de los casos. Bueno, pues en su acumulado, entre 2025 y 2026, suman ya 8.899 casos que se tienen registrados y que se conocen. La tendencia, pues dice que puede llegar hasta 22.000 casos que no conocemos, ¿verdad? Las entidades más afectadas, Chihuahua y Jalisco, entre ambas suman 6.601 casos confirmados entre 2025 y 2026. Chihuahua tiene alrededor de 4.493 casos y Jalisco 1.432. ¿Qué pasa con la mortalidad? Pues el 9 de febrero de 2026 se reporta la primera muerte en la Ciudad de México, un bebé de apenas 14 meses. Entonces, pues terrible lo que está pasando.
Ayer el diputado Héctor Jaime en una rueda de prensa mencionaba el reporte. Pongo un antecedente. Héctor Sinache, por cierto. Héctor Sinache, sí, Sinache es diputado de Acción Nacional de Guanajuato, fue secretario de Salud, es médico, es experto, es un gran personaje para debatir. Pongo ese antecedente, pero es experto médico para sustentar lo que está diciendo nuestro amigo Julián, de que está hablando de un personaje pues que se la sabe de todas. Perdóneme, don Julián, no se va a molestar doña doña Almita, porque lo interrumpí. Adelante. Sí, no, además de ser un buen médico, es un buen legislador que siempre ve por los temas de salud ahí en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ayer en la conferencia hablaba del reporte epidemiológico del sarampión, que es esto lo que confirma y contrasta la teoría o lo que salió a decir ayer en la mañanera el director general del Instituto Mexicano de Salud. Bueno, nos dice que el grupo de edad de mayor número de casos está entre los 1 a 4 años, que son 1,351 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años, que son 1,122 casos. Es decir, que los niños que se ven afectados o que tienen, están infectados, nacieron en los sexenios de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum. Esto porque el director general del IMSS decía, o le estaba echando la culpa pasado desde Calderón, Cedillo, se remontó hasta años de 1910. Entonces, lo más grave de todo esto es que apenas 6 de cada 10 niños tienen el esquema completo de vacunación. Y aquí me voy al pasado, al 2018, que fue el último año de Peña Nieto, cuando se tenía una cobertura del 97% en la primera dosis y en la segunda dosis 99%. O sea, solo había un pequeño margen de niños sin vacunar. Se gastaban en el presupuesto nomás destinado para las vacunas hasta 4,000 millones de pesos y había 45 millones de dosis, perdón. ¿Qué es lo que dice la Organización Panamericana de Salud? Que lo recomendable es que sea el 95% de las coberturas de los niños. Ahora bien, la cobertura con Andrés Manuel en su primer año cayó hasta un 73%. La población afectada rondó entre los 4.3 millones de niños que deberían de haber sido vacunados. Les pongo el comparativo. En el último año de Peña Nieto, 575,000 niños quedaron sin vacunar. En el 2019 fueron 2.6 millones de niños sin vacunar, o sea, un incremento del 352%. ¿Cuál es la situación reciente? Pues solo el 80% de las personas reciben la primera dosis y la segunda dosis solo el 69%. Ya lo dije, la Organización Panamericana sugiere que deberían de superar las coberturas al 95%. ¿Cuál es la conclusión? Pues hay un desplome abrupto en el sistema de vacunación mexicano. Se registran problemas tanto de adquisición como de planeación para las vacunas. Y bueno, pues no se han logrado recuperar los índices que se tenían en el sistema de vacunación que dejó en el último año Enrique Peña Nieto. ¿Así las cosas? Así las cosas. Así las cosas. Hay mucha información de esto, la verdad. Estoy tratando de recopilar, pero traje lo más concreto. Ya en estos días o la siguiente semana traeré un reporte ya más ajustado, pero hasta ahorita esto es lo que se tiene entre medios de La Aurora de México, que es este nuevo diario digital de Pablo Iriart, donde está nuestro amigo Julián Andrade Jardí, saca un artículo muy, muy, muy bueno de nuestro cuate Roberto Mendoza, alias conocido el Rob Mendoza, que es uno de estos periodistas que están en la cámara, que son lo mejor. Yo conozco buenos periodistas en todo el país, pero los de la cámara son mega especialistas. Cuando te digo mega especialistas en temas nacionales. Y uno de ellos es Rob Mendoza, junto con Mauricio Juárez. Dice, AMLO acabó con las semanas de vacunación en 2019 y ahora hay más de 9,000 casos de sarampión. Es una nota que tiene ya varios días. Dice, esas jornadas de vacunación llevaban casi 40 años operando
y eran ampliamente reconocidos por los organismos internacionales. Resulta que en 2019 López Obrador dijo, se cancelan. Y ellos dicen, en noviembre de 2019, un año antes de la llegada del COVID, el gobierno de López Obrador decidió acabar con las semanas nacionales de vacunación. Bajo la premisa de acabar con la corrupción y los intermediaristas en la compra de insumos médicos, se eliminaron en el mismo año las semanas de vacunación, con el argumento presidencial de que ya no eran necesarias debido a que el abasto sería permanente en las clínicas y entonces todavía existía el Seguro Popular. El primer gobierno de Morena sustituyó las semanas exclusivas de vacunación por este pedacito es mío, por una falacia que se llamaba las Semanas Nacionales de Salud Pública, con el propósito de ofrecer atención integral. El resultado de esta decisión fue una caída crítica en las coberturas de vacunación básica, como fue el caso del sarampión. Bueno, ustedes recordarán que pues los propios reportes en su momento hablaban que en cuanto a esquemas de vacunación, con López Obrador se dejaron de vacunar 6 millones de niños. Es decir, no solamente el tema del sarampión, sino otro tipo de vacunas. Es un punto. Y desgraciadamente, citando o revisando, pues desgraciadamente las personas que han fallecido, el último dato de esta semana es que se tenían 27 personas que habían fallecido. Es una tragedia. Que es una tragedia. Y de esas 27 personas, el 75% de ellas eran niños, eran bebés que habían nacido durante el periodo de López Obrador. Es decir, que no tenían más de 7 años. Es correcto. ¿No? Que por lo consiguiente... no las vacunaron. No los vacunaron. Y por el otro lado... Y muchos de ellos nacieron en el Seguro Social. Y porque cuando nacías en el Seguro Social o cuando nacías, lo primero que te pedían era tu cartilla de vacunación. Para casi cualquier trámite. Hasta para bautizarte o registrarte. No, en la escuela, cuando te ibas a registrar, o llevabas a los niños, vaya. Y te vacunaban en la escuela. Ahorita la gente tiene que estar... Yo en la semana puse un tuit que decía, cuando gobernaba el PRI, te iban a vacunar a tu escuela. Ahorita la gente se tiene que formar en los parques. Sí. Porque estaba apanicada, haciendo colas, quizás contagiándose. Sí, claro. Y están yendo a vacunarse. Entonces, y de estas personas que han fallecido, pues ya dijimos, el 75% son niños que nacieron durante la gestión, digamos, de la 4T, 7 años por acá. Hay 15% que falleció, que son 2 o 3 personas de más de 60, ¿no? Que te puedo decir que nacieron cuando gobernaba López Mateos. Entonces, culpar a Peña Nieto, culpar a Calderón, pues es una gran tontería de Zoe Robledo, como ya ha hecho muchas. A mí no me extraña, porque nos tiene acostumbrados a muchas tonterías, ¿no? Pero ya ves, mi cuate Manuel Añorbe, en un programa sacó todos los pretextos de López Obrador, ¿no? Sí. De Morena. Sí. Y la lista era, fue Calderón, fue Peña, fueron los neoliberales. Sí. Definitivo. Tengo otros datos. Definitivo. Total, esa es la tragedia que vivimos, don Julián Martínez Proa. Y dato curioso, la vacuna se recomienda para personas de los 15 años hasta los 40 años. Y nosotros, yo que tengo apenas 62, ya voy a cumplir 63. Ya para nosotros ya no hay bronca. No, ya no. Ya te puedes rascar. Te voy a decir que yo cuando era niño, entonces te inyectaban con una bujona, cabrón, de esos mortales. No había todavía de estas desechables, nomás lo único que era desechable era la aguja. Okay. O sea, era todo un tema. Y pues yo fui a la primaria y le dije a la maestra, estaban vacunando ahí en la primaria. Y le dije, maestra, yo ya tengo aquí la vacuna, mire. Y que dijo, otra vez, cabrón. Y tómala. O sea, había vacunas. Sí, no, y además era un esfuerzo nacional. Lo que dijo Zoe me
no me molesta, porque cree que somos tontos. O sea, los que tenemos 60 años, 63 años, casi yo recuerdo a las enfermeras casa por casa Claro. preguntando, aquí hay un niño. Así llegaban cuando yo era niño y teníamos la instrucción los niños de nuestras mamás que se iban a trabajar. Pasen a las enfermeras. Sí. Y Ahorita te llevaban, dicen no le hables a nadie, güey, pero pasen a las enfermeras y te daban tus... y llevaban su maletín médico. Sí. A mí me tocó No en la su escuela. No Me su tocó en la escuela. mochila servidor de la nación, médico, casa por casa. La verdad es que eran otras cosas. 27 personas han muerto. Es como si un autobús todos murieran. Ujú. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Pero también le digo a los que nos ven, todos tenemos un arma que se llama voto, ¿eh? Y yo entiendo muchas cosas, que si el pasado estuvo peor, que no, está bien. Pero ese pretexto de decir, es que antes estuvo mal, que quién sabe, Pues ya estamos viendo que no tanto. es renunciar a tener las cosas futuras buenas, porque es el conformismo. Así Y es. me regreso a cómo inicia el prólogo de este libro de don Jorge Fernández Menéndez y de Julio Scherer Ibarra, donde habla de polarizar el país, buenos y malos. Estos cuates que son bastante ineptos, en el momento en el cual tienen un problema, es que Calderón, es que esto. Y eso sale de la mente perversa de tipos como Epigmenio Ibarra, como el Fisgón, como Pedro Miguel, que todo el día están... Como Jesucito Ramírez, yo te lo puedo decir que de esos salen. Como Jesús Ramírez Cuevas. Y yo le añadiría, entonces, recaudamos mucho dinero y gastamos todavía más de lo que recaudamos. ¿Y para qué? ¿Sí? Don Julián Martínez Proa, A orden. no se vaya, Ok. no se vaya. Nos vamos a Marco Mendoza, Bustamante. Un México con hambre y con sed de justicia. Luis Donaldo Colosio fue un hombre cuyo corazón latió con el pulso de la República. Hoy que conmemoramos un aniversario más de su natalicio, recordamos su obra, su pensamiento y su legado. En el acceso del PRI en Hidalgo conservamos un fragmento del célebre discurso que pronunció en el Monumento a la Revolución. Te invito a conocerlo. Colosio propuso siempre una gran reforma al poder y la renovación del PRI, para que las causas de la gente fueran el motor de las acciones de nuestro instituto político. Antes de irnos, un video, porque aquí el famoso Rick nos dijo que el señor gobernador de Durango hizo una propuesta al respecto de eso. Pongamos. Haría un comentario. Tenemos nosotros todos, pues a la comunidad prioritaria cautiva en las escuelas ahorita en este momento. Pues creo que valdría la pena hacer una campaña nosotros, cada quien en su estado, como considere, volver a retomar que para que los niños se puedan inscribir a las escuelas, podamos retomar que nos enseñaran la cartilla de vacunación. Todos estamos en el mismo canal, cuenten con nosotros para lo que haya que hacer, y bueno, esa sería una recomendación y una propuesta, presidente. De acuerdo, incluso hoy en la tarde vamos a tener ya un cartel de orientación para las escuelas, para que pues se puedan pegar los carteles en las escuelas y pueda orientar a los padres. Y retomamos la propuesta de la cartilla obligatoria para la inscripción. Gracias, presidente. Si nos vamos, Lupita Michelena, saludos a todos y gracias por el tiempo que nos brindan con información. Gracias, Lupita. Te quiero decir que todos somos aquí voluntarios, unos más a fuerza que otros, pero todos somos voluntarios. Ramón Bravo, siempre los veo y disfruto el programa. Informan, nos cultivan con muy buena colaboración y buen humor. Magnífico equipo. Qué chistoso es Rubén. Tú también te reíste, cabrón. María del Pilar, saludos cordiales a todos. Elba Flores, saludos cordiales de Saltillo, Coahuila, tierra donde las montañas colindan con el cielo. Qué bonito poema. Las montañas azules, porque se ven azules las montañas de Saltillo por el efecto del sol, se ven azul.
Es bien bonito mi estado. Bien bonito y bien bonito Saltillo. Y Acuña. Y Acuña, Coahuila. Ahorita va a salir uno de Acuña, por eso te dije que te esperaras. Dice Sergio Héctor Villarreal, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Excelente. La Sultana, La del Sultana norte, del Norte. que vamos a estar la próxima semana por allá en la Sultana del Norte. Yo creo que vamos a transmitir de allá porque tenemos el Congreso de la Barra Mexicana de Abogados, que va a ser exitoso. No nos quisieron acompañar algunos de los abogados de aquí, pero bueno, no hay pex. No hay pex, no hay pex. No hay pex, no hay pex. El famoso Rick dijo que no había dinero. Benjamín Flores. Benjamín Flores, sí. Felicidades por el programa, gracias, Benja. Araceli López Rodríguez. Rubén, pídele un jet austerito al Noroñas para llegar pronto a los chilaquiles de Acuña. Ah, ¿qué tal, Ya ve que el Imbañable le sobran los prestamistas. Muy bien. ¿Cómo se llaman los chilaquiles de allá? Los de la tía Chávez. Oh, eso. Muy buenos, La tía claro. Chávez. No, la tía Chávez. Fer López, buenas noches a todos, excelente programa, saludos desde Aguascalientes, Coahuila, Aguascalientes. Conchita Torres, aquí en Ciudad del Carmen, varios negocios han cerrado. Es que la semana pasada, don Miguel Zulub estaba hablando de la tragedia que es Ciudad del Carmen. María Berumen Ramírez, y sin certeza jurídica, ¿quién va a querer invertir? Pues, María Hidalgo nos decía desde la semana pasada, no hay vacunas. Que por cierto, quitaron el puesto de vacunación de la Cámara de las y los Diputados durante una buena parte de la semana, ¿no? ¿Ya lo instalaron? Porque pues el jueves lo volvieron a instalar porque el miércoles salió un boletín que se suspendía, ¿eh? Y alguien me decía, es que ¿por qué los diputados los van a antes? No, le dije, es que ya hay 500 diputados que van a todas partes del país. Con que uno se infecte. Y yo te digo otra cosa, y el número de trabajadores ahí. No. Ahí hay 500 diputados. Con que uno se infecte, pueden dispersar el problema por todo el país. Y luego ahí hay como 7,000 trabajadores, que también son de muchas partes de la hermosa Ciudad de México. Bien. María Gerardo, qué desgracia con este gobierno, nunca hay buenas noticias. No, sí hay buenas noticias. Si usted le va a Tigres, le fue muy bien contra el Santos, ya ni me diga. Telma González, fraudes para hackear cuentas y la información personal. Saludos a Mario y a Miguel. A mí no, bueno, no te preocupes, ¿eh? MS Marielos Aguinaga, muchas gracias por transmitir tan buen programa, son magníficos peras, manzanas y naranjas. María Concepción Rodríguez, excelente noche, nunca los había visto, son geniales. Conchita, querida, gracias. Saludos desde Lania Luna. Telma, no me toquen ese vals, ley espía. Doménica Mejía, buenas noches desde Toluca, excelente análisis, todos son muy preparados e inteligentes. Yo creo que usted está viendo otro programa, pero bueno. Novato Valenzuela, saludos desde Missouri, Texas. No, Missouri, Estados Unidos, qué bruto. Missouri, Estados Unidos. Y Tijuana. Bueno, ¿sabes que hay un Saltillo, Texas? Y hay un Saltillo en Missouri también, creo. Entonces, checan, hay varios Saltillos en el mundo. Saludos de Missouri, USA. Y Tijuana, buen cotorreo, gracias. Novato Valenzuela. Buenas noches, Rubén Moreira, Mario, Miguel. Ahí sí no hablaron de ustedes. Excelente mesa, saludos de Monterrey. Francisca Hernández. Acá estaba alguien hablando por teléfono. Socorro Rodríguez, interesante, instructivo programa. Saludos de la capital potosina. Excelente. Que por cierto, me trajeron unas enchiladas potosinas que después les digo. Luz María Berumen Ramírez, buenas tardes, Rubén, Mario, Miguel, Nacho y demás invitados desde Saltillo, Coahuila. No te incluyeron, maestro. Chivo, ánimo coordinador, hacen buen equipo, los tres saben de lo que hablan. Araceli López Rodríguez, don Mario, y si además tomamos en cuenta los multimillonarios recursos que se traspasan para, le puso el Cacas, no sé quién le digan el Cacas, para rescatarla cada trimestre. Y Viri Mendoza,
Se supone que estas personas traen otro conjunto de zapatos y ropa para cualquier accidente. No me acuerdo. Será el día que me cayó aquí una sopa, miren. Un día me cayó una sopa. JBP, de gusto ver a Miguel Zulup siempre al punto. ¿Qué le pusieron el otro día? Pajarito. Mi pajarito Zulup. Y a ti también, Rosalinda, te trae. Yo no sé cómo llegan ustedes a sus casas, pero bueno. Marco Antonio Martínez Zurita, saludos de Querétaro. Gracias, Marco. Qué bonita ciudad es Querétaro. No se rajen, dice el Chivo. Esos son algunos de los mensajes. Les agradecemos mucho. Ya no nos quedó nada. Bueno, si no nos quedó nada y no vamos a hacer nada, vamos a seguirle aquí. No. La semana que estamos en Monterrey, en la Barra Mexicana de Abogados. Yo creo que desde allá podemos transmitir. Sí, claro. Salvo que regresemos ese mismo día. El sabadazo va a ser un buen evento. Entre los conferencistas está, a que no sabes quién, José Antonio Meade. José Antonio. Es que Pepe es economista y abogado. Sí, y es miembro de la barra. Exactamente. Sí. Y ahora es el el presidente del Consejo de Administración de HSBC. Hong Kong Shanghai Bank. Bueno, eso es lo que decían después, pero en realidad no significa eso. ¿Qué significa? Hola, Vital. Hola, somos Vital, cabrones. Hong Kong es Hong Kong Shanghai Bank Commerce, Banco de Comercio de Hong Kong en Shanghái. Así es. ¿Usted conoce Hong Kong? No. ¿No conocen Hong Kong? Es un bar que está aquí a la vuelta. Ahorita vamos a ir a conocer. Aquí a la vuelta hay uno que se llama Hong Kong. El Hong Kong se llama. Tampoco lo conozco. Bueno, qué bueno, pues, Oye, ya no hablamos de series, ¿verdad? De recomendar series. Las series recomendadas, ¿qué onda con eso? Sí. Me han mandado correos, no han mandado videos y uno quedaron de mandarlo este sábado. Órale. Una persona que se llama Gabriela Sánchez. Gabriela, esperamos tu serie. Como no ha habido videos, pues vamos a tener todos que sugerir aquí películas. Bueno, yo estoy viendo una, está dura, está buena, ¿eh? ¿Cuál es? Muchas orejas. Ay, cabrón, sí la vi, güey. Pero es que hay dos, sacaron un documental. Y sobre todo ya luego sacaron la serie, son varios capítulos. Entonces, voy en el primero, sí está dura, pero está dura. Bueno, está dura. Está dura. Bueno, nos vemos la próxima semana. De nueva cuenta, denos like porque eso nos permite estar en más lugares. Don Mario, yo estoy los lunes a 8:30 de la mañana con Azucena Uresti, que es la número 1 a esa hora en el país. Luego estoy con la Maca en el Heraldo, Azucena en Fórmula. Y el lunes a mediodía con la Maca en el Heraldo. Heraldo Radio. Que se ha convertido en un éxito, por cierto, el Heraldo en distribución. Sí. Cada 15 días, el lunes también con Pedro el Milenio. No, es los miércoles. Rick, ¿cómo anda enamorado el Rick? Ya se le va la onda. Otra vez. Los lunes, la mañana Azucena, mediodía de la Maca. Martes, estamos en... Cenando de 7 a 8. Cenando 7 a 8. En la mañana a las 8. Typical TV. También. De 7 a 8 de la noche. Y en la mañana estamos aquí, bueno, en la cámara, estamos con lo que el gobierno no te dijo. Es correcto. ¿Verdad? Que tuvo mucho éxito esta semana pasada porque dimos unas cosonas. Y cenando estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. También. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Además, estuvo Rubén Aguilar, ya estuvo Rubén Aguilar y Jesús Ortega. La verdad es que estuvo muy bueno el de esta semana. Se vio un... Hoy no hablamos de Bad Bunny, que no le entiendo ni madre, pero que toda madre es. Bad Bunny es a toda madre. ¿Tú estás toda la semana? Toda la semana en Atypical de 11 a 12 con nuestra mañanera, lo que se dijo y lo que no se dijo. Lo que se dijo y lo que no se dijo. Los jueves está Carolina Vigiano. Los jueves está Carolina Vigiano, los viernes normalmente está Miguel Ángel Zulup, y los miércoles está Rubén Aguilar. Muy bien. Rubén Aguilar. Y luego estamos los jueves en Expresa TV. Los miércoles en la noche de cada 15 días, este toca, este miércoles que sigue toca, o sea, dentro de 3 días o 4,
Estamos con Pedro Gamboa. Pedro Gamboa, El Milenio, que es un exitazo, don Pedro. Y luego estamos los sábados con Juan Becerra, como hoy en la mañana, mi cuate Juan Becerra. Ujú. Ahí hablamos de música, de comida, Está de bien. todo, de todo. Está bien. Es un exitazo Juan Becerra, el número 1, los sábados por la mañana y los domingos también. El número 1 de la radio, la radio y la tele, por tanto. Sí, está también. Sí. Muy bien. Hoy es 14 de febrero. Hoy es 14 de febrero. No, pues nadie nos está viendo, güey. Todos andan. Nos hubieran ¡Epa! dicho, oye, nos hubieran dicho al principio. Estar esperando con la cena, ¿vi? Sí, exactamente. Sí, yo hablando de vacunas. Bueno, nomás les digo una cosa. Y lo digo en buen plan. No gasten tanto todo, ¿eh? O sea, Si usted quiere un buen plan para 14 de febrero, ponga peras, manzanas y naranjas. Exacto. Nada más romántico. Que ver cómo talan árboles. pero aquí hay varios Barcos que se hunden con. hay varios que celebran el 13 de febrero. ¿Sí saben que se celebra el 13 de febrero? No, el medio modo. Es el día de las y los segundos frentes. Entonces estoy viendo aquí varios que andan. Exactamente. Muy bien. Bueno, peras, manzanas y naranjas. Ya no diga nada porque están implicando todo eso. Nos vemos. Vamos, nos vemos, gracias. Ya córtenle.